Aquí está la información. Yo les hice llegar a ustedes una información, cadena epidemiológica. Yo les hice llegar una información sobre cadena epidemiológica, ¿no? Y en esta información ustedes van a ver un ejemplo de la cadena epidemiológica en una gran cantidad de enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos la influenza, ¿no? Y las infecciones respiratorias agudas. Cadena epidemiológica, agente infeccioso. Aquí está explicado, el agente causal. Reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. En el huésped susceptible tienen que abordar, bueno, también el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. Medidas de control sobre el enfermo, sobre el ambiente, sobre la población sana. Tuberculosis, por ejemplo. Agente infeccioso, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada, huésped susceptible. Periodo de incubación y periodo de transmisibilidad. ¿Ok? Y así sucesivamente. Veamos, por ejemplo, otra enfermedad. Enfermedad diarreica aguda. Vamos a ver. Fiebre tifoidea. Agente infeccioso, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. Entonces, el desarrollo del punto número 1 en general, vi que algunos lo omitieron o no lo entendieron. Entonces yo les estoy, de manera individual les he estado avisando. De manera individual les he estado avisando, corrijan el punto 1. A los que enviaron trabajo en grupo les he estado aclarando, traten de cada cual una copia del trabajo individual y enviarlo de manera individual. Entonces, ¿alguna duda con respecto al trabajo práctico? Está claro, ¿no? Así que el otro elemento que tomé en cuenta para prorrogar el trabajo práctico es que si están estudiando para el martes, para el lunes, mejor dicho, para su examen parcial, entonces también el tema de cargar en la plataforma, ¿no? Mañana, el día de hoy, mañana iba a ser muy ajustado para todos, pues. Iba a ser difícil tanto para ustedes, les iba a crear una situación ahí difícil, incómoda para ustedes, y entonces mejor lo prorrogamos hasta el día 7, la entrega, 7 de noviembre. Entonces, hoy vamos a desarrollar nuestra clase. Si nos fijamos acá el programa, aquí les comparto el programa. Hoy viernes 30 nos toca desarrollar epidemiología de la enfermedad, concepto, método de control en enfermedades transmisibles. Método de control de enfermedades transmisibles. Entonces, vamos a desarrollar la clase. Al final, vamos a dedicar un tiempo para hacer algunas aclaraciones con respecto al contenido, ¿no? Alguna duda con respecto a las unidades que van al examen parcial. Que ustedes puedan aclarar alguna duda y yo darles alguna guía de estudio, ¿no? De cómo prepararse. Entonces, para el desarrollo de la clase de hoy, el tema, el control de las enfermedades transmisibles. Vamos a comenzar, vamos a utilizar un material hoy
el tema precisamente el material es un material, este material es editado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es el libro de El control de las enfermedades transmisibles por David Heyman. Vamos entonces a el tema de hoy es un tema sumamente importante. Diríamos que es un tema integrador. Es un tema integrador porque para entender la epidemiología de la enfermedad y el control de las enfermedades transmisibles, tenemos que integrar conocimiento que ya hemos adquirido a través de por ejemplo, en la unidad 2, donde estudiamos el proceso salud-enfermedad, donde estudiamos la investigación causal, el contenido de la unidad 4, la historia natural de la enfermedad, cómo se desarrolla la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica en las enfermedades transmisibles. También en la aplicación del método epidemiológico hablamos muchísimo sobre los estudios epidemiológicos y el control de las enfermedades, y en esta unidad que estamos desarrollando de la vigilancia epidemiológica hablamos muchísimo de la vigilancia de las enfermedades transmisibles. Bueno, y vimos que desde el comienzo del desarrollo de la epidemiología y de la salud pública como ciencia, enfrentamos el desafío de las enfermedades infecciosas. A partir de los comienzos de la medicina, las enfermedades infecciosas dominaron el cuadro de la prevalencia, de la incidencia de la enfermedad. Es decir, la mayoría de las enfermedades, la mayoría de las causas de muerte eran enfermedades infecciosas. No es hasta el pasado siglo XX que, gracias a los avances médicos obtenidos en campos como la vacunación, el surgimiento de los antibióticos, el desarrollo de los servicios de salud, de la especialización médica, los avances en el campo de la microbiología y el conocimiento de los agentes biológicos causantes de enfermedades, infecciones, virus, hongos, bacterias, protozoos, parásitos. Todo ese conocimiento permitió de que se lograran importantes avances en el campo de la epidemiología y de la salud pública. Sin embargo, vimos en la unidad 3 la dinámica cambiante de la población, cómo se produjo una transición demográfica y una transición epidemiológica en el siglo XX, en el pasado siglo, y las enfermedades transmisibles dejaron de ser las causas más importantes de enfermedad y muerte, sobre todo en los países desarrollados, y comenzó una transición epidemiológica hacia las enfermedades crónicas no transmisibles, ahora como primera causa de muerte, primera causa de mortalidad, de demanda de servicios de salud. Sin embargo, fíjense ahora en esta situación que estamos, en una pandemia por una enfermedad infecciosa, una enfermedad transmisible, un nuevo tipo de virus, de coronavirus, tiene al mundo en una pandemia, ¿no? De manera entonces que las enfermedades transmisibles siguen siendo un reto para la ciencia y para la epidemiología. Y seguimos luchando contra las enfermedades transmisibles.
claro, se ha acumulado todo un cuerpo de conocimiento muy importante en la lucha contra las enfermedades transmisibles, que ha permitido el desarrollo del método epidemiológico, los métodos como la vigilancia epidemiológica, el conocimiento de la historia natural de la enfermedad, el desarrollo de programas de salud, programas de prevención y control de enfermedades, todo eso gracias a ese conocimiento que tenemos de el control de las enfermedades transmisibles. Incluso ese control de las enfermedades transmisibles nos ha servido como experiencia para mejorar el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Mucho del conocimiento y la experiencia acumulada en el combate de las enfermedades transmisibles lo hemos empleado en el combate de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, precisamente vamos a hablar hoy cómo vamos a controlar las enfermedades transmisibles. Bueno, ya hemos visto en clases pasadas la cadena epidemiológica. Analizamos, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, el control de un brote de una enfermedad infecciosa. Vimos cuáles son los pasos de la aplicación del método epidemiológico y cómo aplicar el método epidemiológico al control de un brote, de una alarma epidemiológica o de una enfermedad infecciosa. Vimos toda una serie de pasos, desde la identificación, la notificación de casos, el diagnóstico, el reporte, la notificación, la aplicación de medidas de control y prevención. Todo este proceso ya lo hemos visto a lo largo de estas unidades y hoy con este análisis vamos a complementar, ¿no?, este aspecto de la epidemiología de la enfermedad enfocada en las enfermedades transmisibles. Y la próxima clase la dedicaremos al control de las enfermedades no transmisibles. Entonces, ahora les propongo, vamos a analizar este material que es excelente, muy buen material. Precisamente su título de este libro, El control de las enfermedades transmisibles, un libro editado por la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces vamos a comenzar con la lectura y el análisis de esta información. Si algún compañero de ustedes, por favor, nos puede ayudar con la lectura, le agradecemos. ¿Algún lector o lectora dispuesto para participar? Gracias, Ederson. De veras te agradezco tu buena disposición y tu esfuerzo. Muchas gracias. Adelante. Prólogo de la Organización Panamericana de la Salud y la edificación en español. La Organización Panamericana de Salud, OPS, presenta la 18ª edición del Control de las Enfermedades Transmisibles, informe oficial de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Su publicación en inglés comenzó en 1917 y a partir de 1929 la OPS ha traducido 15 ediciones en español y 7 al portugués. En la preparación del original de esta nueva edición ha participado un equipo de expertos en calidad de autores, revisores y editores reunidos por primera vez por la Organización Mundial de la Salud bajo la dirección del Dr. David Heyman. La lucha escala mundial contra los problemas que causan las enfermedades transmisibles comenzó en 1851,
con la primera Conferencia Sanitaria Internacional reunida en París. Más adelante, en 1948, y dentro del sistema de las Naciones Unidas se creó la Organización Mundial de la Salud. En cada caso hubo un gran número de científicos y profesionales de la salud que con sus experiencias y con sus esfuerzos pioneros contribuyeron a definir la conquista mundial de las epidemias. Este esfuerzo colectivo sigue siendo esencial para enfrentar los peligros que representan a la actualidad las enfermedades emergentes y reemergentes, así como para prevenir las del futuro. Es crucial, es crucial contar con sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan generar señales de alerta temprana para acelerar las respuestas sanitarias a las nuevas infecciones. El síndrome respiratorio agudo grave, una neumonía atípica que se desató en 2003 y que se conoce como SARS por las siglas de su nombre en inglés, es un ejemplo reciente. Solo con la respuesta coordinada de todos los países se podrán enfrentar y controlar las epidemias. La salud de la población es una responsabilidad de los estados y para coordinar las acciones del conjunto están los organismos internacionales. Ambos deben llevar a cabo la tarea de manera sinérgica y cooperativa con solidaridad y promoviendo la equidad. Dentro de este marco y a escala regional, la OPS trabaja en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de vigilancia de las enfermedades transmisibles y impulsa la investigación aplicada en campos tales como la preservación, la epidemiología y el diagnóstico oportuno. El objetivo de toda esta labor es proteger la población de la emergencia o reemergencia de diferentes enfermedades. Algunas son nuevas y exóticas, como el SARS, o causadas por el VIH, el virus del ébola y el antivirus, entre otras. Otras son comunes y cotidianas en ciertos entornos, como el sarampión, el paludismo y la tuberculosis. O son llamadas enfermedades postergadas o de la pobreza, como las parasitosis, las filariosis linfática, las enfermedades Chagas y las oncocercosis. Pocas veces se encuentran todas estas enfermedades también expuestas, actualizadas y detalladas como en esta obra. Los trabajadores de la salud pública de lengua española apreciarán esta herramienta que es fundamental para su desempeño exitoso en beneficio de la población. Con la publicación de la 18ª edición de El control de las enfermedades transmisibles, la OPS habrá avanzado otro paso para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio en el campo de la salud: combatir el VIH, SIDA, el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades. Muy bien. Entonces, una excelente visión de las enfermedades transmisibles. Resalta el hecho de cómo ya desde el año 1851 se hace la primera conferencia sanitaria internacional. Obviamente basada, ¿no?, ya en el problema creciente de las enfermedades transmisibles. Y un elemento muy importante fue en esta lucha, ¿no?, es la creación de la Organización Mundial de la Salud en el año 1948. Llama la atención que este libro, editado en el año 2005, la primera enfermedad a la que hace mención en este prólogo la directora de la Organización Mundial de la Salud, cuando está hablando de enfermedades infecciosas, la primera a la que hace mención es al SARS.
Fíjese el nivel de preocupación que había con esta enfermedad, ¿no? Y bueno, hoy en día la visión de estos expertos es impresionante porque estamos viviendo una pandemia de esta enfermedad. Entonces, en estas palabras se hace ver el problema que representan, ¿no?, estas enfermedades. El VIH-Sida, el paludismo, la tuberculosis, el parasitismo, enfermedades Chagas, son un verdadero problema, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a continuar el análisis, ¿no?, de cómo es que se hace este trabajo tan interesante, ¿no?, sobre las enfermedades transmisibles, sobre el control de las enfermedades transmisibles. El doctor Heyman y su equipo de la organización. Sí, puedes continuar. El doctor Heyman y su equipo de la Organización Mundial de la Salud han conjuntado un formidable grupo de expertos de todo el mundo que contribuyeron como revisores, autores y editores. Entre todos lograron transformar el texto en una obra de consulta que responde a la necesidad de la comunidad internacional dedicada a la asistencia sanitaria. A todos ellos les agradezco su labor. También deseo ahora agradecer a muchos hombres y mujeres que trabajaron silosamente entre bastidores y que en ocasiones han dado su vida para frenar la amenaza de las enfermedades infecciosas. Finalmente, no quiero dejar de mencionar el fallecimiento mientras se preparaba la presente edición del Dr. Aaron Benenson, quien fue el editor del control de las enfermedades transmisibles durante muchos años y que murió el 15 de diciembre de 2003 en su hogar en Lenox, Massachusetts. El Dr. Benenson, un renombrado científico, investigador y profesor, fue editor del control de las enfermedades transmisibles durante 28 años, desde su 11ª edición hasta la 16ª edición. El Dr. Benenson sentó en su pauta de excelencia para el control de las enfermedades transmisibles y la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Siempre le estará agradecido por sus notables aportaciones a la salud del país y del mundo y al acervo de conocimiento científico de sus colegas. Estamos hablando de los autores, ¿no?, muy respetados. Es un libro que hay que leer obligado para todos nosotros, ¿no? Si queremos estudiar las enfermedades transmisibles, es una excelente herramienta. Aquí hay unas palabras de otro director general de la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a continuar entonces analizando este prólogo del director ejecutivo de enfermedades transmisibles de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de leer este prólogo es por la visión que tienen estas personas acerca del problema general a nivel mundial de las enfermedades transmisibles. Por eso normalmente no vamos a leer un prólogo de un libro en una clase, pero la visión que ellos expresan de una manera tan concreta, de una manera resumida, es muy interesante. Puedes continuar por acá, Ederson. Okay. Las enfermedades transmisibles matan, mutilan y sorprenden. No solo estamos lejos de dominarlas, sino que han resurgido de manera extraordinaria en años recientes. Los microbios que las causan son dinámicos, pertinaces y hacen bien adaptados para aprovechar toda oportunidad de cambio y diseminación. Su importancia para la salud pública en términos de sufrimiento humano, muertes e incapacidad se amplifica por el considerable costo que se imponen al crecimiento económico y al desarrollo. Por muchas razones importantes, su control es problemático.
y sea debido a la falta de vacunas eficaces y fármacos terapéuticos, o porque los medicamentos con los que se cuenta van perdiendo su eficacia al extenderse la resistencia. Enfermedades transmisibles matan a más de 14 millones de personas cada año, sobre todo en los países en desarrollo. En tres países, aproximadamente 46% de las defunciones se deben a enfermedades transmisibles, y 90% de estas defunciones pueden atribuirse a infecciones diarreicas y respiratorias agudas de la infancia, SIDA, tuberculosis, Muy bien, entonces obviamente las enfermedades transmisibles siguen siendo un problema de manera extraordinaria en años recientes. Bueno, y para muestra un botón, esta pandemia. Una de las razones por qué son tan difíciles y complicadas de controlar es porque los microbios, los agentes biológicos, para aprovechar toda oportunidad de cambio y de diseminación. Es decir, que los agentes biológicos están cada vez más complejos, ¿no? Manejarlos y dominarlos. El problema de las enfermedades transmisibles en términos de sufrimiento, de crecimiento económico, del desarrollo. Los países están batallando con problemas económicos, crisis económica mundial, y en medio de eso entonces tienen que atender estos problemas, ¿no? Por eso que él plantea que el control de las enfermedades transmisibles es problemático. Entre otras necesidades de los agentes biológicos. Las enfermedades transmiten 14 millones de personas cada año. Este año hay que ponerle 1 millón más, hasta ahora. 1 millón a 12 cuadros. Y es probable que este año haya aumentado también la mortalidad por otras enfermedades transmisibles del tema de salud, que han tenido que atender esos programas para atender la pandemia. Bueno, fundamentalmente en los países en vías de desarrollo es donde las enfermedades transmisibles se deben enfrentar. Y dentro de ese 46%, el 90% está concentrado en las enfermedades diarreicas agudas. Entonces, ¿puedes continuar por acá de eso? Mutilan a millones de personas, grandes poblaciones que habitan en zonas remotas de los países existentes como poliomielitis, lepra, filariasis linfática y oncocercosis. En el caso permanente se suma el doble carga económica. El gran número de personas incapacitadas de manera permanente financiera, de familias y comunidades empobrecidas, de estabilidad y de la atención y del sostén económico. Las enfermedades nuevas o bien de enfermedades conocidas que se comportan de nuevas maneras, como lo de también como conocido por las consecuencias económicas exageradas por el miedo de la población al comprender el síndrome agudo grave y la infección por de ébola
con consecuencia cobran su precio más alto de los trabajadores de salud y pueden poner ventanas. Es probable que tal situación se repita cuando surja la siguiente enfermedad o tras la diseminación internacional de un agente patógeno con el propósito deliberado de causar daño. Yo estaba leyendo este libro editado en el año 2005 y lo quise compartir con ustedes la lectura porque verdaderamente es asombroso, ¿no? A la visión de estos excelentes epidemiólogos. Ya de colegas que han muerto por el coronavirus. Nuciosa le quitó la vida a tantos médicos, tantos colegas como esta. Hay lugares en la Venezuela, hay más de 250 médicos han fallecido por causa de la COVID-19. Y como acá estos colegas plantean que cuando surgen enfermedades graves que no se comprenden bien, como el síndrome respiratorio grave, con frecuencia cobran su precio más alto entre los trabajadores de la salud. Y pueden tener nuevas cuando se presente la siguiente pandemia inevitable de influenza. O de SARS. O fíjense ustedes, o tras la diseminación intencional de un agente patógeno con el propósito de causar daño. Verdaderamente que son palabras que no, a los que amamos y queremos la crítica nos emociona el hecho de que se tenga tanta visión acerca de lo que va a ocurrir en el futuro gracias al conocimiento científico de estos profesionales que merecen todo el reconocimiento. Puedes continuar por acá, Ederson. Por todos estos motivos, el interés en la repercusión de las enfermedades transmisibles ha sido en aumento y se han obtenido algunos resultados alentadores. La falta de acceso a vacunas y fármacos eficaces ha sido un problema de muchos años en los países en desarrollo. Iniciativas novedosas y trascendentes como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, la Alianza Mundial para Vacunas y Inmunización y las alianzas hacer retroceder el paludismo y alto a la tuberculosis se han organizado para atacar a las principales enfermedades transmisibles que pueden ser mortales y están distribuyendo los medicamentos y vacunas que tanta falta hacen. El interés de la comunidad internacional también se pone de manifiesto en las campañas limitadas en el tiempo para erradicar o eliminar la poliomielitis, la lepra, la filariasis linfática, la oncocercosis y otras enfermedades incapacitantes. Si bien los microbios siempre nos darán sorpresas, el desconcierto causado por el síndrome respiratorio agudo grave ha estimulado a muchos países a dar mayor prioridad a la infraestructura para proteger la salud pública. La atención de la salud a todos los niveles se verá beneficiada con ello. Bueno, entonces fíjense el panorama mundial en el control de las enfermedades transmisibles, luchando duro contra el SIDA,
luchando duro contra la tuberculosis, que es un problema reemergente, a la Asociación SIDA-Tuberculosis, luchando contra la malaria, contra el paludismo. En países como África, en algunos países de la región también el paludismo es un problema. Este pasado año en Venezuela se reportaron 1 millón de casos de paludismo. Y ha habido una conciencia mundial con respecto a la lucha contra las enfermedades transmisibles y se han conseguido fondos, recursos a nivel mundial para la producción de vacunas y de fármacos que se están en muchos lugares distribuyendo gratuitamente, fármacos contra el paludismo, la tuberculosis y el SIDA. También la comunidad internacional ha puesto interés en algunas enfermedades en particular, como terminar de erradicar o eliminar la poliomielitis, la lepra, la filariasis. En África es un grave problema, en Asia, y la oncocercosis. Llama la atención también en estos últimos años las enfermedades infecciosas, a pesar de la transición epidemiológica, han ido incrementando su efecto, ¿no? Quizás ya no, nadie puede afirmar hoy que es un problema superado, independientemente del problema que sienten las enfermedades crónicas. Y llama la atención que el resurgimiento de las enfermedades infecciosas es lo que prende las alarmas, ¿no?, en el sistema de salud. De hecho, aquí plantean nuevamente estos autores en el año 2005 que el síndrome agudo respiratorio severo estimulará a muchos países a dar prioridad a la infraestructura para proteger la salud. Y la atención de salud a todos los niveles se verá beneficiada con ello. De hecho, nos llama la atención que cada vez hay interés en muchos jóvenes por el estudio de la medicina, no solo por ustedes, ¿no? Ya ustedes están en una etapa bastante encaminada para que pronto puedan ser médicos. Pero muchos países están invirtiendo, ¿no?, en infraestructura, en salud y en la formación de profesionales de la salud. Y de seguro, a raíz de esta situación mundial que estamos viviendo, ese esfuerzo se incrementará. También debería esta situación contribuir para que el trabajo de los profesionales médicos sea más reconocido en la sociedad, se le dé más el apoyo que necesitamos los profesionales de la salud. Entonces, estas son las palabras del autor. Al final, él plantea que esta información es una orientación a países en su empeño para dar mayor prioridad a la amenaza de las enfermedades transmisibles, una herramienta en nuestros esfuerzos colectivos para proteger a las poblaciones del mundo de las enfermedades transmisibles, raras, exóticas o comunes y cotidianas. ¿Cómo se presentan las enfermedades acá en este manual? En cada enfermedad se presenta una descripción de la enfermedad. Se presenta el agente infeccioso, lo clasifica, la distribución de la enfermedad, el reservorio de la enfermedad, el modo de transmisión, el periodo de incubación, y el periodo de transmisibilidad. También la susceptibilidad,
que incluía la inmunidad en esta enfermedad, y los métodos de control. Entonces, cada enfermedad en particular, acá se describe con estas definiciones. Cada enfermedad está desarrollada en todos y cada uno de estos puntos. Y también en el tema de los métodos de control, se describen en medidas preventivas, medidas de control de los contactos y el ambiente inmediato, medidas en caso de epidemia, repercusiones en caso de desastre y medidas internacionales contra la enfermedad, medidas en caso de uso liberado de agentes biológicos con fines dañinos. Entonces, todos y cada uno de estos elementos aparecen desarrollados en cada enfermedad en particular. Obviamente no podemos desarrollarlas todas, pero sí vamos a ver un patrón general en cada una de las enfermedades. En cuanto a la notificación, eso ya lo vimos en la unidad pasada, aclara cómo se realiza la notificación de las enfermedades transmisibles y el reglamento hace mención del Reglamento Sanitario Internacional. Por cierto, que este año 2005, justamente cuando salió, fue revisado. Aclara cuáles son las enfermedades objeto de vigilancia por la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades que requieren regularmente donde se encuentren, hay que notificar. ¿Qué hacer ante la notificación de un brote epidémico? Ya lo vimos, en el MOPESE lo revisamos. Los pasos: verificar el diagnóstico, confirmar la existencia del brote, identificar las personas afectadas, definir e investigar a la población en riesgo, formular una hipótesis sobre la fuente y diseminación del brote, contener el brote, tratar los casos, implementar medidas de control, realizar vigilancia permanente de la enfermedad, preparar un informe y efectuar la verificación experimental de la gente, el modo de transmisión. Entonces, las medidas de control cuando se trata de una acción de guerra biológica o terrorismo biológico. Y entonces comienza a desarrollar, aquí vemos la relación de enfermedades. Por orden alfabético. Desde la actinomicosis, amebiasis, angiostrongiliasis, aparecen desarrolladas todas las enfermedades infecciosas. Es un compendio importante. A cada enfermedad se realiza la presentación de la información con el mismo esquema. Aquí las vemos. Dengue hemorrágico. Por ejemplo, agente infeccioso, distribución, reservorio, susceptibilidad, medidas de control, medidas preventivas, así sucesivamente. Es decir, que toda una información para que puedan leer y complementar.
Ahora, hay otra información acá que les traía sobre el control de las enfermedades transmisibles. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Y tenemos esta otra información. Pueden tomar un receso de 5 minutos para continuar entonces el análisis de la información que les voy a dejar y hacer un breve repaso de los contenidos a partir ahora en la segunda hora. El libro es Hernández Aguado, capítulo 21. Muy interesante este análisis de la definición de enfermedad transmisible. ¿Por qué no enfermedad infecciosa? ¿Por qué le llamamos enfermedad transmisible? Es mejor llamarle enfermedad transmisible que enfermedad infecciosa. ¿Algún lector? Para no abusar de la bondad de nuestro compañero Ederson. ¿Algún lector para la clase? Los siguientes 20 minutos. ¿Alguien que se anime a participar con la lectura? ¿Algún lector o lectora, por favor? Yo puedo, profesor. Ah, muy bien. Jackson, gracias. Entonces vas por favor, a leer estos dos párrafos. Definición de enfermedades transmisibles. ¿Puedo? ¿Sí? Acá. Enfermidade, não há barulho não sei, né? Vai lá. Enfermidade transmissível. É aquela que precisa da existência de um agente causal vivo que desencadena em uma resposta orgânica e esse agente é comunicável, não equivale à enfermidade infecciosa, já que há processos transmissíveis que não são infecciosos. Sarna, pendiculosis, e há agentes transmissíveis que não desencadenam enfermidades, Streptococcus, beta-hemolíticos. As características básicas da enfermidade transmissível é que há um agente necessário. Em geral, único, exógeno e capaz de produzir sua epidemiologia
consiste en el estudio de los factores que relacionan el agente causal con el hóspede susceptible. Entonces entendemos por qué es más correcto decir enfermedad transmisible que enfermedad infecciosa. ¿Recuerdan el término infección? ¿A qué denominamos infección? Término infección. Es la capacidad que tiene un agente biológico de penetrar en el organismo e instalarse en el organismo, ¿verdad? Sí. A nivel celular. A nivel celular. Vamos a repasar esa definición de infección. Acá tenemos una, quizás, acá, agente causal. Era la información Guillermo, capacidad de un agente infeccioso de instalarse en el organismo y de penetrar en el interior de la célula. Porque los parásitos, como por ejemplo aquí se menciona el parásito del Sarcoptes escabei, que es el agente de la sarna, o una lombriz intestinal, no puede entrar en la célula, en el interior de la célula. Dejamos el término infección para virus, bacterias, protozoos, hongos. Y reservamos el término infestación para parásitos y ectoparásitos. Entonces, si queremos agrupar a las enfermedades o clasificarlas como infecciosas o transmisibles, optamos por usar el término transmisible. Hay procesos transmisibles que no son infecciosos y hay agentes transmisibles que no desencadenan enfermedad. La característica básica de la enfermedad transmisible es que hay un agente necesario, un agente causal, y decimos que es necesario. ¿Recuerdan la definición de causa necesaria en la enfermedad, de causalidad? Sin ese agente no se produce la enfermedad. Al contrario de las enfermedades crónicas no transmisibles, que hay una relación multicausal. En la inmensa mayoría de las enfermedades transmisibles, el agente es una causa necesaria. ¿Qué estudiamos para el control de las enfermedades transmisibles? Estudiamos los factores que relacionan al agente causal y el huésped. Estudiamos, recuerden, la variación a nivel del agente causal, la variación a nivel del huésped y del ambiente. En ese proceso de salud-enfermedad, recuerden, analizamos la tríada ecológica, la interrelación agente, huésped, ambiente, y en la historia natural de la enfermedad infecciosa, analizamos la cadena epidemiológica, que son toda una serie de elementos que hacen que se produzca la enfermedad transmisible desde el agente causal al huésped susceptible. Vimos la serie de etapas o pasos que transcurren
desde que el agente causal se pone en contacto para ponerse en contacto con el huésped susceptible. Vamos a continuar la lectura por acá. Evolución de las enfermedades transmisibles. La mayoría de las enfermedades transmisibles han ido disminuyendo tanto el incidente como en su mortalidad. La disminución de la incidencia se debe a la mejoría de las condiciones higiénicas generales, mejor nutrición, vivienda, higiene personal, métodos de desinfección, desinfectación y desratitación, vacunas y antibióticos y disminución de la patogenia de los microorganismos debido al proceso de adaptación del hóspede. Escalatina. Sí. Adelante. Sí, adelante. Fases das enfermedades transmissíveis. Período de incubação. O período de incubação é o intervalo compreendido entre a entrada do microorganismo e a aparição dos primeiros sintomas. Nesse período, o agente se multiplica e adapta ao hóspede sem que ele llegue a provocar uma resposta receptável. Cada enfermidade me perdi aqui. Cada enfermidade tem um período de incubação característico. O período de incubação depende dos seguintes fatores: número de micro-organismos que penetram, taxa de replicação dos micro-organismos, lugar de multiplicação dos micro-organismos e resposta não está aparecendo na minha pantalla. Inmunitaria. Muy bien, entonces es importante analizar las fases, ¿no?, que tiene la enfermedad transmisible, relacionando esto con la historia natural de la enfermedad. Hay recuerden, una fase prepatogénica y una fase patogénica. Y en la fase patogénica ya hay una enfermedad planteada, se rompe el equilibrio entre el agente, el huésped y el ambiente, y el agente causal se multiplica dentro del huésped y se producen cambios fisiopatológicos de enfermedad. La velocidad de este proceso va a depender de factores como el número de microorganismos que penetraron. Recuerden, por ejemplo, ahora en la pandemia se habla mucho del término carga viral. Igual ocurre con las demás en las enfermedades bacterianas y parasitarias. El número de microorganismos es un factor. La tasa de replicación, la velocidad con que se reproduzca. Esto va a depender tanto de la virulencia del germen como del estado inmunológico del huésped. Por eso es que siempre en epidemiología y en la medicina en general le tenemos que explicar muchísimas veces a los pacientes por qué en una misma enfermedad todos no enferman igual. Va a depender de factores, variabilidad del huésped, del agente y del ambiente. Otro elemento que se destaca, además del periodo de incubación, aquí aparece muy bien explicado de qué depende el periodo de incubación de una enfermedad. Todos no son iguales. Incluso en un mismo individuo puede variar. Estamos hablando, por ejemplo, que en la COVID-19 el periodo de incubación es de 2 a 14 días. Fíjense qué variabilidad de rangos, ¿no? Va a depender de la carga viral, de la respuesta inmune del paciente, de su grado de resistencia o susceptibilidad. Otro concepto muy importante es el periodo prodrómico, en que aparecen síntomas generales inespecíficos. Recuerden que cuando una enfermedad infecciosa comienza, primero hay síntomas inespecíficos. Ejemplo, el paciente puede presentar malestar general, fiebre, debilidad física, pérdida del apetito, puede haber
ese tipo de síntomas que muchas veces no nos permiten identificar con claridad qué tipo de enfermedad es, si es una enfermedad infecciosa respiratoria o digestiva, porque son síntomas generales, ¿no? En este caso, plantea el autor, en esta situación, el agente no actúa aún en los órganos diana, están penetrando en el organismo, pero no se han desarrollado, por ejemplo, en la vía respiratoria o en la vía digestiva, si es un microorganismo en particular. Hay un periodo clínico donde aparecen los síntomas o signos que definen a la enfermedad y que los datos, y con los datos analíticos permiten establecer el diagnóstico. Ahora, el agente causal definimos el agente causal según, por ejemplo, los postulados de Koch, que plantea que el microorganismo es un agente, tiene una relación causal suficiente y necesaria para producir la enfermedad. Y básicamente se refiere a que se encuentra en todos los casos de la enfermedad, puede aislarse y obtenerse en cultivo. Debe reproducir la enfermedad al inocular un cultivo puro, un animal susceptible. Debe aislarse el mismo microorganismo de las lesiones producidas en los organismos inoculados. Y el microorganismo ha inducido una en algunas enfermedades transmisibles en particular, puede que algunos de estos postulados no se cumplan. Vimos que para el control de las enfermedades es importante tener en cuenta el nivel de contagiosidad, la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. Ya conocemos bien esas definiciones. Ahora, si queremos controlar la enfermedad infecciosa, tenemos que conocer la cadena epidemiológica de la enfermedad. Ya lo vimos en la unidad número 4. Vimos cuáles son los elementos de la cadena epidemiológica, el reservorio. Entendimos lo que es el concepto de fuente de infección, es la unión entre el reservorio y el agente causal. Muy interesante este planteamiento, ¿no? Vamos a leerlo. Acá, deja acá, mejor dicho, es fuente de infección. Jackson, si puedes, por favor, acá. Vamos a ampliar un poquito para que puedan. Sí. Se define como el ser inanimado o inanimado. Perdão, calma. Se define como el ser animado o inanimado desde donde pasa el agente etiológico a un hóspede, al punto de origen del agente infeccioso hasta el hóspede susceptible. Por tanto, la fuente puede ser también reservorio. El hombre es la fuente de infección más importante. Para que el ser humano pueda ser fuente de infección, deben cumplirse las siguientes condiciones. El microorganismo debe salir del enfermo, ejemplo, en las osteomielitis puede no poder salir. La vía de eliminación depende de la puerta de entrada y de la localización del microorganismo durante la evolución de la enfermedad. Un elemento interesante, ¿no? Para hacer una fuente de infección, o para que en este caso sea un reservorio, debe de tener la condición de que el microorganismo pueda salir del enfermo a otro. Por ejemplo, la osteomielitis, ¿saben lo que es la osteomielitis? Es la infección o colonización bacteriana del tejido óseo. Algo bien complicado, difícil de tratar, porque muchas veces
hay bacterias que se alojan en huesos, en el tejido óseo, donde no hay la circulación y la presencia de elementos del sistema inmune como anticuerpos y células del sistema inmune para neutralizar la infección. Esta se hace persistente, pero no tiene cómo, obviamente, salir de ahí, de ese lugar donde permanece secuestrada la infección, para poder infectar a otra persona. Otro elemento, cuando analizamos, acá está la información. Vamos a dirigirnos a la unidad número 4, cuando vimos la cadena epidemiológica. Importantísimo aquí vimos en la historia natural de la enfermedad los dos elementos que son el agente, los dos elementos de la historia natural de la enfermedad, las dos etapas, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Esta es la etapa en que hay un equilibrio, el agente causal se puso en contacto con el huésped susceptible, pero no hay enfermedad aún, están en equilibrio. Este equilibrio se rompe, aparecen cambios patológicos y hay un desequilibrio agente, huésped y medio ambiente, y entonces que comienza a desarrollarse la enfermedad. Vimos que hay varias etapas. Mucho ojo con estas definiciones. Hay que entender muy bien este cuadro, este gráfico, que aparece en el slide en la clase 7, unidad 4. Rectifico, unidad 4. Clase 7, efectivamente. Aquí tenemos el momento que marca, ¿no?, el inicio de la enfermedad, es la presencia de cambios biológicos. Aquí en este momento comienza el periodo de incubación en las enfermedades infecciosas. Este periodo de incubación va desde que comienza los cambios biológicos de la enfermedad hasta que aparecen los primeros síntomas y signos, y que es variable, como vimos, ¿no?, en cada individuo, en cada enfermedad transmisible en particular. También es muy importante conocer el periodo de inducción, que es el periodo que va desde la aparición de los cambios biológicos hasta la evidencia patológica de la enfermedad, hasta que hay una evidencia fisiopatológica que pueda ser demostrada, ¿no?, y que puede ser identificada por métodos de diagnóstico. Ese es el periodo de inducción de la enfermedad. Y hay un periodo de latencia que va desde que hay evidencia de cambio fisiopatológico de la enfermedad hasta que podemos hacer el diagnóstico por los medios habituales. Igual, un periodo de ventaja que va desde que podemos hacer el diagnóstico precoz de los habituales. Es bueno conocer estos elementos de la historia natural de la enfermedad y conocer todos y cada uno de los elementos de la cadena epidemiológica. La variación que hay a nivel del agente causal. Es importante conocer la definición de infectividad, virulencia, patogenicidad, la mutación, que es otra variación que hace el agente causal, y la transmisibilidad. Conocer qué es el reservorio y los distintos tipos de reservorio. Los reservorios pueden ser humanos o animales, o
inanimados, como por ejemplo el suelo, el agua, alimentos. En el caso de los reservorios humanos puede presentarse de distintas formas. Casos clínicos, casos subclínicos o portadores. Todos los seres humanos cuando alojan una enfermedad infecciosa no tienen el mismo comportamiento. Ahí influyen factores que tienen que ver con el agente y con el huésped. Eso es un elemento muy importante a la hora de controlar enfermedades infectocontagiosas. Conocer la cadena epidemiológica y en cada enfermedad en particular podemos establecer acciones de control. Es muy importante conocer la definición de puerta de salida. Recuerden que para que un individuo, una persona, un ser humano, un animal sea considerado fuente de infección, el agente tiene que debe salir del organismo para poder infectar a otro. Y muy importante, importantísimo, la vía de transmisión. Las distintas vías de transmisión que puede ser directa, contacto físico directo entre reservorio y huésped, por ejemplo, por una infección, una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Se considera también como vía de transmisión directa al toser, hablar o estornudar. Hay un contacto directo, aunque hay un vehículo, ¿no? Que es el aire o las gotas de saliva. Pero en este caso es directo de persona a persona. Y la indirecta, la vía de transmisión indirecta en los gérmenes pueden mantenerse vivos fuera del reservorio. Es el criterio, ¿no? Se considera que la vía de transmisión es indirecta cuando los gérmenes pueden mantenerse fuera del reservorio con vida. Y se utilizan vehículos como inanimados, el agua, los alimentos, el aire, el suelo, o los fómites, que son las secreciones que expulsa el individuo enfermo, en este caso el reservorio o la fuente de infección. La vía de transmisión indirecta puede ser mecánica, por picadura o biológica. Aquí tenemos, por ejemplo, en la que es por picadura, tenemos la transporte por vector, y los vectores pueden ser mecánicos o biológicos. Los vectores biológicos son aquellos donde el agente causal tiene una etapa de desarrollo dentro del vector. Pensemos, por ejemplo, en el dengue, el paludismo, la enfermedad de Chagas. Esto es muy importante conocer para controlar la enfermedad, conocer la cadena epidemiológica, porque la cadena epidemiológica nos va a decir en qué momento es más factible establecer una medida de control. Veamos, por ejemplo, esta es la información que teníamos. Por ejemplo, vamos a poner una enfermedad como ejemplo de cómo una enfermedad relevante. Por ejemplo, busquemos una enfermedad.
Paludismo, por ejemplo. Vamos a analizar el paludismo, la malaria, página 489. ¿Cómo controlar el paludismo, por ejemplo? Métodos de control. El método de control, los métodos de control en el paludismo en las zonas de endemicidad se basan en un tratamiento temprano y eficaz de todos los casos. Es decir, hay que ir a la fuente de infección. Tenemos que ir sobre la fuente de infección, donde está, obviamente, es el hombre infectado, ¿no?, con el paludismo. El tratamiento oportuno y eficaz de todos los casos es esencial para reducir el riesgo de cuadros graves y prevenir la muerte. En las zonas de baja transmisión solo puede contribuir a sí mismo a reducir dicha transmisión. Esto puede contribuir a reducir dicha transmisión. En las zonas de transmisión intensa, donde los niños son el principal grupo de riesgo, los servicios de salud formales a menudo son insuficientes y debe poder administrarse el tratamiento en el hogar o cerca de él. En el caso, aquí se menciona, hay distintas variantes de plasmodio. Se requieren medidas preventivas. Es importante, ¿no? La colocación sobre las camas de mosquiteros tratados con insecticidas es la medida de mayor utilidad universal para la prevención del paludismo. La colocación sobre las camas de mosquiteros tratados con insecticidas es la medida de mayor utilidad universal para la prevención del paludismo. ¿Por qué? Bueno, estamos aquí controlando, interrumpiendo la vía de transmisión y protegiendo al huésped susceptible a nivel de su puerta de entrada. Esa medida la estamos haciendo sobre el ambiente. Ya vimos, tratamiento oportuno de los casos y la medida más efectiva es a nivel de la transmisión, de la vía, interrumpir la vía de transmisión. Fíjense, en una enfermedad, el tratamiento la medida de control más efectiva es usar mosquiteros tratados con insecticidas. ¿Qué prueba hay de esto? Bueno, si bien las personas pueden irse a dormir después de que los mosquitos empezaron a picar, todavía es útil esta protección parcial. Los niños, que suelen ser los más susceptibles, por lo general se van a dormir más temprano. Hasta años recientes, la población afectada rara vez o nunca usaban mosquiteros, pero a mediados del decenio de 1990 el hábito de emplearlo en muchas zonas se ha fomentado mediante una intensa promoción de organismos públicos y privados. Otra medida de control es el rociamiento del interior de la vivienda con insecticidas. El control de las etapas larvarias de los vectores mediante la eliminación de criaderos de mosquitos. Relleno y drenaje, por ejemplo, de lagunas o fuentes de agua. Y en zonas de transmisión moderada e intensa de Plasmodium falciparum, el tratamiento preventivo intermitente con una dosis curativa completa de un antipalúdico eficaz es una medida de gran utilidad para reducir la frecuencia del paludismo en las embarazadas.
Entonces, ese es en el caso del paludismo. Veamos otra enfermedad, por ejemplo, una medida de control. Aquí tenemos, por ejemplo, la enfermedad más conocida. Encefalitis vírica transmitida por artrópodos. Vamos a escoger otra enfermedad para ver otro mecanismo de transmisión. Difteria, por ejemplo. ¿Qué medidas de control podemos hacer sobre la difteria? Medidas preventivas. La inmunización. El único control eficaz se logra mediante una amplia inmunización activa con tozoide difterico. En este caso, la medida de control más efectiva es sobre el huésped susceptible. Esta es generando la inmunidad con vacuna. No lo podíamos hacer con el paludismo porque no hay vacuna para el paludismo. Pero en este caso sí hay vacuna. Entonces, interrumpimos la cadena de transmisión si fortalecemos al huésped susceptible. Esta es la medida de control más eficaz en las enfermedades transmitidas, en las enfermedades prevenibles por vacuna. Papera, rubiola, sarampión, tétano, poliomielitis. Veamos otro ejercicio, vamos a ver otro caso. Aquí tenemos síndrome agudo respiratorio grave. Medidas de control, medidas preventivas, reconocer todos los casos presuntos y probables con base en la definición de casos. Aislamiento de los casos probables. Mascarilla que brinde protección respiratoria adecuada. Lavado de manos. Y búsqueda de contacto. Control del paciente y de los contactos. En este caso, hay que trabajar a nivel de la fuente de infección, aislarla para interrumpir la vía de transmisión, el aislamiento. Como la vía de transmisión es directa persona a persona, se actúa a nivel de la vía de transmisión. Hay muchas enfermedades que una sola medida de control no es suficiente y hay que actuar a nivel de la gente, es decir, a nivel del reservorio, a nivel de la vía de transmisión y a nivel del huésped susceptible. Y en la vía de transmisión directa es importante el distanciamiento social, el aislamiento, y por supuesto también una estrategia clave sería aumentar la inmunidad a nivel del huésped susceptible mediante una vacuna, por ejemplo. Y bloquear la puerta de entrada, bloquear la puerta de salida de la gente en la fuente de infección mediante, por ejemplo, el uso del tapaboca. Bloquear la puerta de entrada con el uso del tapaboca por el huésped susceptible. Al principio de la epidemia, de la pandemia, se analizó que, por ejemplo, el uso del tapaboca debería limitarse solamente a los enfermos. Después se demostró que el hecho de que también lo usara toda la población en general podría afectar la puerta de entrada e interrumpir la cadena de transmisión.
Otro elemento es el distanciamiento social para interrumpir la vía de transmisión, el contacto directo persona a persona, evitarlo. Y la medida más importante de todas sería la vacunación, sin descuidar las demás. Entonces, hasta acá. Con respecto a los temas importantes que tienen que prepararse para de la unidad número 3, es importante el concepto sobre los elementos sobre, recuerdan, la pirámide poblacional. ¿Qué es la pirámide poblacional? Los tipos de pirámide: expansiva, constrictiva, estacionaria, propia de esta, por ejemplo, la pirámide expansiva con alta natalidad, la pirámide constrictiva, donde se reduce la natalidad, aumenta la población joven, y la pirámide estacionaria, que mantiene un rango similar de edad en todos los grupos etarios. Importantísimo la transición epidemiológica y la transición demográfica, en qué consistió y cuáles son las causas tanto de la transición demográfica como la transición epidemiológica. ¿Qué elementos facilitaron la transición epidemiológica? En el caso de la unidad 4, al conocer muy bien la historia natural de la enfermedad, mucha atención a esta gráfica y a esta otra, muy didáctica. Todas las etapas de la fase prepatogénica a la fase patogénica, los periodos de incubación, inducción, latencia y ventaja, en cuándo comienza y cuándo termina cada uno de ellos, y los elementos de la cadena epidemiológica. La variación a nivel del agente, del huésped y los distintos tipos de vía de transmisión de la enfermedad. En la unidad número 5, mucha atención a los niveles de prevención, mucha atención a esta gráfica, donde ubicamos los periodos según el modelo de Libel y Clark, los modelos, la etapa prepatogénica y patogénica, periodo prepatogénico y patogénico, los 5 niveles según Libel y Clark, y los 3 niveles de prevención. Muy importantes. Nos queda de acá de los niveles de prevención identificar bien la definición de prevención de enfermedad y promoción de salud y las diferencias entre la prevención y la promoción. Vimos que, por ejemplo, la prevención es una estrategia enfocada en el riesgo, mientras que la promoción es una estrategia enfocada en toda la población. La prevención está dedicada a evitar la enfermedad y la promoción a mejorar la salud. Esta es una estrategia fundamental del sistema sanitario, y la promoción es una estrategia multisectorial en la que participan todos los sectores. Conocer muy bien el concepto de promoción de salud y el concepto de prevención de la enfermedad. Aquí tenemos el concepto de prevención según la Organización Mundial de la Salud, entenderlo, lo vimos en la clase. Y los niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Qué acciones se hacen en la prevención primaria? Son las acciones de fomento de la salud y de protección específica
En la prevención secundaria tenemos el diagnóstico precoz y la limitación del daño y ubicarlos a estas etapas y estas acciones, o es decir, los niveles de prevención y las acciones de prevención, ubicarlos en la historia natural de la enfermedad. Es muy importante. Después tuvimos el método epidemiológico, conocer las etapas del método epidemiológico, cómo aplicar el método epidemiológico en la investigación de un brote. Y los pasos para la identificación de un brote. Pasos para un estudio de brote. Importante conocer los tipos de investigación epidemiológica y cómo hacer la notificación de casos, las distintas etapas, ¿no? en la vigilancia epidemiológica, etapas en la investigación de casos, cómo hacer el reporte de casos y en cuanto a las pruebas diagnósticas, cómo escoger las pruebas diagnósticas y evaluarlas, las definiciones de sensibilidad, especificidad a la hora de realizar las pruebas diagnósticas. Esos son los elementos más importantes que desarrollamos en la clase. Profe, ¿puede dar un ejemplo cómo sería una pregunta relacionada a la cadena epidemiológica? Bueno, podríamos preguntar cuáles son los aspectos que determinan la variabilidad del agente biológico, del agente causal, qué factores determinan la variabilidad del comportamiento del huésped susceptible, cuáles son los distintos vías de transmisión de la enfermedad, cuándo una vía de transmisión es directa y cuándo es indirecta. En cuanto al reservorio, ¿qué tipo de reservorio podemos, cuáles son los distintos tipos de reservorios, los animados e inanimados? ¿Qué requisito tiene que tener o cómo se puede comportar un reservorio humano? Hay distintas etapas, ¿no? O distintas formas de presentación de un reservorio humano. Puede ser asintomático, sintomático, como un portador sano, y en distintos periodos. En fase prepatogénica, en fase convaleciente. Así desarrollaríamos el examen tocando estos temas. Les recuerdo, unidad número 3, dinámica de la población. Unidad número 4, historia natural de la enfermedad. Unidad número 5, niveles de prevención. Y unidad número 6, el método epidemiológico. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Estamos cerrando la clase. Muchas gracias a ustedes. Por favor, repórtense por el chat para recoger su asistencia. Y pueden ya abandonar la clase. Gracias a todos y éxito en el examen, éxito, que tengan un buen fin de semana, que puedan aprovechar para estudiar. Esperemos que todo pueda salir bien. Gracias, doctor. Gracias. A la orden. Éxitos a todos.